Voy a hablar sobre Sócrates y los sofistas. Primero empezaré diciendo quién era Sócrates, cuál era su objetivo, qué es la voz divina, cuál fue su proyecto filosófico y cuál era su ética. Después continuaré con los sofistas, diré qué significaba, qué eran y cuáles son los principales, quién los criticaba y qué enseñaban. Y por último diré unas diferencias entre Sócrates y sofistas. Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego del siglo V a.C. y es un personaje central en la cultura europea. Nació en Atenas y fue hijo de un escultor y de una comadrona. No escribió nada, pero aún así es uno de los filósofos con más peso en el pensamiento europeo. Pasó gran parte de su vida por las calles conversando con la gente, porque según él se aprende más interactuando con ellos que de los árboles del campo. Intentaba ver si alguien tenía idea de lo que hablaba, sobre todo cuando el tema del que hablaban era importante, como la justicia o la belleza. Su vida es conocida sobre todo por lo que nos ha contado Platón, que aparte de ser uno de los filósofos más grandes de la historia, fue alumno de Sócrates. Es la imagen que nos ha proporcionado Platón de Sócrates la que ha inspirado a tantos pensadores por un montón de años. Fue el padre de la filosofía política y de la ética. Su objetivo no era enseñar a la gente, sino más bien él aprendía de los demás al hablar con ellos, por lo que no enseñaba como cualquier maestro de la escuela. Cuando conversaba con la gente, intentaba que ellos vieran el fallo de sus propios razonamientos, por lo que hacía que la persona con la que estaba hablando, utilizando su sentido común, se diese cuenta de lo que era bueno y lo que era malo. Según él, el verdadero conocimiento tiene que salir de uno mismo, y no tiene que ser impuesto por otros. Todo el mundo puede llegar a entender las verdades filosóficas cuando usa su razón. A la larga, para algunas personas de Atenas, encontrarse con Sócrates les resultaba molesto e irritable, porque hablar con él significaba quedar en ridículo delante de los demás. Solía decir que en su interior tenía una voz divina, llamada daimon, y que esa conciencia le indicaba lo que está bien y lo que no. Según él, un conocimiento correcto conduce a acciones correctas, y solo estas personas se convierten en seres correctos. Cuando actuamos mal es porque desconocemos otras cosas, por ello es importante aumentar nuestros conocimientos. Una de las frases que solía decir Sócrates es que solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. Sócrates, al contrario de los sofistas, pensaba que la capacidad de distinguir entre aquello que estaba mal y lo que estaba bien se encuentra en la razón, y no en la sociedad. Es decir, él decía que para ser bueno es necesario ser sabio, y que solo aquel que supiese lo que es bueno podría actuar de acuerdo con el bien. Según sus ideas, el hombre bueno, el mejor hombre, el que está a la altura de su perfección y de su condición humana, es el hombre sabio. Sócrates vivió en el tiempo de los sofistas y, al igual que ellos, se interesó más por el ser humano que por los problemas de los filósofos de la naturaleza. No se consideraba sofista, es decir, no pensaba que fuera una gran persona ni sabia ni instruida. Al contrario que ellos, no cobraba dinero por enseñar a la gente. Él, asimismo, se llamaba filósofo, porque un filósofo es alguien que busca conseguir sabiduría y se dio cuenta de que no sabía nada de la vida ni del mundo. Su proyecto filosófico era moral y ético. Estaba convencido de que ni la verdad ni la moral eran relativas como decían los sofistas. Si ésta fuese relativa, pensaba que entonces todo estaría permitido y que las virtudes y las reglas del buen vivir podrían elegirse. Su método dialéctico estaba diseñado para llegar a definiciones precisas de qué es la justicia, el bien, etc. Sócrates encuentra en el hombre la capacidad de pensar y razonar. Por ello, cree que lo que hará el hombre excelente es desarrollar estas capacidades, a través del saber y el conocimiento. Según él, nadie actúa mal voluntariamente. Sócrates ha pasado a la historia de la filosofía como el primer filósofo ético, siendo un referente por su búsqueda de encontrar la definición de lo que es el bien. Esto es llamado la ética socrática, que es la corriente filosófica que busca explicar y entender la virtud y el bien.
lo que se refiere a sus planteamientos morales. Sofistas. La palabra sofista proviene del griego sofistes, que significaba maestro de la sabiduría, personas que andaban de lugar en lugar, que participaban en la política y que sabían o simulaban saber de todo. Un sofista era una persona que se dedicaba a enseñar retórica a la gente, utilizando unos personajes llamados demagogos. Demagogía es manipular el lenguaje con fines políticos, uso de halagos, falsas promesas, para convencer al pueblo y convertirlo en un instrumento de la propia ambición política. Esta gente había estudiado e iba a Atenas para enseñar sus conocimientos a los demás, mediante conferencias o clases particulares, y como cobraban demasiado solo podía asistir gente rica o aquellas personas que se dedicaban a ello profesionalmente. Aparecieron a raíz de la necesidad en Atenas de prepararse para la vida política. Eran pensadores que habían elaborado diferentes teorías para explicar el cosmos. Eran maestros que iban de ciudad en ciudad enseñando a ser buenos ciudadanos y a triunfar en la política. Sus enseñanzas tenían un fin práctico, que era saber desenvolverse en los asuntos públicos. Los dos sofistas más importantes fueron Protágoras, que fue el primero y se dedicó a la enseñanza basada en el arte del discurso persuasivo, y el otro fue Gorgias, y se dedicó a enseñar el arte de la retórica como el camino más adecuado para proceder al poder. Los sofistas fueron criticados por algunos sectores, porque se los consideraba mercenarios de la sabiduría. Eran criticados por filósofos como Platón por su formalismo y sus trampas dialécticas, porque pretendían enseñar la virtud y a ser un hombre, cuando nadie desde un saber puramente sectorial, como es el discurso retórico, puede arrogarse tal derecho. También los criticaba porque solo aquellos que tenían dinero podían recibir su educación. Para los atenienses, la educación debía ser libre para todos. Sócrates también los critica, porque para él la verdad existe y la podemos conocer, por lo que su principal crítica hacia ellos es a su filosofía relativista frente al intelectualismo moral. Los sofistas defendían que todo era relativo y que no hay una única verdad, y de ahí deriva el escepticismo moral que Sócrates criticará. Enseñaban la virtud, es decir, el arete, que consistía para ellos en ser un buen ciudadano que triunfase en la política. Sus alumnos aprendían técnicas de persuasión estudiando la retórica y la oratoria. Arete es el término griego con el que se designaba la excelencia de alguien o de algo y que fue utilizado con el significado de virtud. Para ellos, el arete es un punto de vista subjetivo. Es la gente la que determina aquello que está bien y lo que no, según sus circunstancias y conveniencia. Como todo es cuestión de las opiniones que tenga cada uno, no tiene sentido pretender educar con unos principios morales comunes desde los que poder juzgar el comportamiento de otros. Según los sofistas, las normas y preceptos morales son siempre convencionales, son aceptados a conveniencia para regular las relaciones entre individuos de una comunidad. El considerar una acción buena o mala dependerá de la opinión de los sujetos en particular. Por ejemplo, para una sociedad un crimen es algo detestable, para otras podría parecerle una conducta excelente, y de acuerdo con el relativismo moral, no habría forma de saber cuál de los dos grupos está juzgando más acertadamente. Y por último, las diferencias entre Sócrates y los sofistas. Las principales diferencias entre Sócrates y los sofistas son: en primer lugar, los sofistas cobraban altos precios por enseñar y sus enseñanzas se dirigían básicamente a quienes deseaban conocer el arte político. Estas enseñanzas las realizaban mediante el discurso y el debate, es decir, preferían hablar y los demás que escuchasen. Practicaban el relativismo moral, iban con un nivel superior y enseñaban la virtud como saber conocer, mientras que Sócrates
No cobraba por enseñar y hablaba con cualquier ateniense en cualquier lugar. Su enseñanza se realizaba mediante el diálogo. Él no dejó escrita ninguna obra, pero sus ideas se conocieron gracias a sus discípulos. Practicaba el intelectualismo moral, iba con un nivel de igualdad, era universalista y enseñaba la virtud como sabiduría. Otra gran diferencia es que Sócrates pensaba que la virtud puede ser conocida y enseñada, pero para los sofistas esto trata de una simple opinión o parecer. Pensaban que se puede incitar a practicar algo de conveniencia coyuntural, pero no enseñar.